¿Terminará la Iglesia de Dios la comisión dada por nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a todas las naciones? ¿Será posible que una iglesia que en ocasiones luce indiferente terminará esta gran tarea? Quédate con nosotros y estudiemos juntos el fin de la misión de Dios en Escuela Sabática al Punto. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Nuevamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Soy Patti Marrufo, secretaria ejecutiva de la Conferencia del Sureste de California. Durante este trimestre estuvimos estudiando sobre la misión de Dios. Alguien ha de preguntar, ¿por qué este asunto es tan importante? Porque el propósito final de la misión de Dios es que conozcamos a Dios, que al estar cerca de Él podamos disfrutar de una vida más amplia y significativa, que podemos en Jesús ser más que vencedores ante el mal. En esta lección hablaremos de cómo Dios nos ofrece una nueva vida con grandes planes que involucran la eternidad. Bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. Saludos, es un placer para mí, el pastor Enrique Báez, llegar contigo al final de este trimestre en lo que ha sido un estudio fascinante, ¿verdad?, de la misión de Dios, mi misión. Por supuesto, durante estas últimas dos entregas hemos sentido, ¿verdad?, la ausencia de nuestro pastor Quirós, que ha sido, ¿verdad?, el host de este programa, pero agradecemos a Dios que tú y yo podemos encontrarnos una vez más y así estudiar juntos la palabra de Dios. En este día y durante esta semana transcurrida, tuvimos, ¿verdad?, la bendición de estudiar el fin de la misión de Dios. Y claro, como nosotros estudiamos durante estos días, este estudio, este análisis, esta reflexión que hemos tenido durante los últimos 3 meses concluye con el cuadro de la terminación del fin de la misión de Dios como es presentado en el último libro de la Biblia. Debo señalar esto. Cuando nosotros pensamos en el mensaje de las Escrituras, es interesante que como inicia el último libro de la palabra de Dios, me refiero al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, allí se presenta la revelación de Jesucristo. Todos nosotros estamos de acuerdo que solo en Jesús tú y yo podemos recibir y experimentar la salvación. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de las Escrituras. Y claro, como nosotros hemos reflexionado a lo largo de estos 3 meses, Dios, una vez el pecado entró, estuvo decidido a salir a buscar y a salvar esa oveja perdida, como nosotros estudiamos en el caso de nuestros padres de Adán y Eva. Y desde el Génesis y a lo largo de todas las Escrituras hemos visto que el corazón misionero de Dios no puede quedar indiferente, sino que Él va tras cada uno de sus hijos. Así que en esta ocasión yo te quiero invitar a que pensemos juntos, ¿será posible que nosotros, una iglesia que en ocasiones vislumbramos como imperfecta, pueda terminar esta gran comisión? Debo señalar que en nosotros no radica el poder para terminar la gran comisión, sino en el poder que Jesús otorgó a esa iglesia naciente mediante el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Así como nosotros hemos visto al inicio del libro del Apocalipsis, tanto Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son introducidos. Pero a mí me gustaría al menos leer contigo un par de versos a la introducción del Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 y 6, 2 versos interesantes que quiero leer con ustedes. Dice la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos
ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La salvación, la misión de Dios está basada en el gran amor que Él siente por ti y por mí. Y es interesante que en esta traducción que leo se traduce, ¿verdad?, ese verbo en el presente. Jesús nos ama. Él mostró su amor para con nosotros al morir en la cruz, pero Él continúa amándonos. Y entonces en el versículo 6 se nos presenta el resultado de todo aquel que acepta ese amor de Dios y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué privilegio! Cuando el Evangelio nos alcanzó, tú y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y estas imágenes, por supuesto, nos traen a la mente nuestra ese momento especial cuando Dios obró la salvación, la liberación de su pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Pues precisamente estas metáforas o estas ideas en un reino de sacerdotes o un sacerdocio real, pues está registrada precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 19, los versículos 5, 4 y 5. Pero yo quiero que tú puedas pensar en esto. Cuando Israel experimentó esa gran liberación y ellos pasaron el Mar Rojo, en el libro de Números, por ejemplo, se nos presenta de que todas las tribus de Israel estaban organizadas, ¿verdad? En el norte, este, oeste, en cada punto cardinal habían 4 tribus. Y es interesante que cuando nosotros pensamos cómo las tribus, 3 tribus alrededor de los puntos cardinales, nosotros vamos a darnos cuenta que en el centro estaba el tabernáculo o la tienda. Y esa formación, como nosotros hemos visto, representaba que ahora todas las tribus, las 12 tribus de Israel organizadas en tres grupos, en los 4 puntos cardinales, estaban reconociendo que la tienda del rey ocupaba el centro, geográficamente hablando, para recordar que Jehová ahora era su rey, que Dios era su rey, que ya ellos no eran siervos del faraón. De igual manera, cuando nosotros venimos aquí al Apocalipsis, podemos darnos cuenta que Él nos hizo sacerdotes, nos hizo un sacerdocio real. Así, nosotros al ser libertados en Jesús por su sangre, ahora el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Y muy pronto como iglesia, nosotros tendremos el privilegio de verle descender en las nubes de los cielos. Oh, apreciado amigo, cuando tú y yo entendemos que fuimos redimidos para proclamar el Evangelio, yo quiero señalar esto. La pregunta inicial que formulamos, ¿será posible que la iglesia termine la gran comisión? Yo debo señalar que el sentido o el significado del término evangelio implica en él mismo que la iglesia terminará esta comisión, predicará el evangelio al mundo entero y muy pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo descender en las nubes de los cielos. Y claro, en Apocalipsis el Señor Jesús sobresale a través de todo el libro, pues Él es el centro, Él es el cuadro central, Él es la imagen, Él es la revelación de nuestro Dios. Y cuando nosotros pensamos en cómo esa iglesia que ha sido redimida por su sangre, que ha sido constituida en un reino sacerdotal, nosotros recordamos el mensaje que la iglesia proclama, ese evangelio. Y claro, cuando nosotros vamos al capítulo 14, nos vamos a dar cuenta de cómo ese mensaje que la iglesia proclama reconoce la victoria de nuestro Señor Jesús que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Y cuando vamos al capítulo 14, al menos yo quiero leer un pasaje aquí muy interesante que vimos en el estudio de la lección esta semana. En Apocalipsis 14:6, el texto nos dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
nosotros sabemos que en estos mensajes, estos tres mensajes, los tres ángeles que aparecen aquí, la iglesia está siendo representada. Y claro, tú escuchas que este ángel proclama el evangelio eterno. El término evangelio, como ya mencioné, en sí afirma la victoria de Dios y afirma la victoria que la iglesia obtiene mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en este término evangelio, hoy nosotros, claro, rápido viene a nuestra mente los cuatro evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero nosotros sabemos muy bien que esta terminología, pues nosotros la recibimos a través de la primera traducción de la Biblia, que fue la Septuaginta, y de manera específica bajo la influencia de un libro que nosotros muy bien hemos estudiado, que es el libro del profeta Isaías. Pues en Isaías se va a utilizar en la Septuaginta este término evangelio, que hoy nosotros conocemos como evangelio, que en sí significaba, ¿verdad?, un buen mensajero, las buenas noticias que trae un mensajero. Y hay un pasaje, por lo menos, que yo sé que está hay un pasaje que está presente en nuestra mente cuando pensamos en el Evangelio de parte del profeta Isaías, y es ese pasaje precioso que aparece en el capítulo 52, versículo 7. Bienaventurados son los pies que anuncian las buenas nuevas, que traen, ¿verdad?, la noticia de que tu Dios reina. En el Antiguo Testamento, debo señalar así, el término hebreo que se utilizaba, ¿verdad?, o que se traduce como evangelio es el término besorá. Y en esencia, este término se utilizaba en el contexto de la guerra. En primera instancia, besorá significaba la recompensa que se le daba a un mensajero por traer las noticias de la victoria que se había obtenido en una batalla. Luego, ese término se aplicó en sí a las noticias que eran traídas por un buen mensajero. Y más finalmente se resumió el concepto a la victoria que se obtenía en una batalla. De ahí que cuando nosotros venimos al Apocalipsis y leemos que el mensaje proclama el evangelio eterno, está afirmando que la victoria, que gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue lograda para que todo aquel que en Él crea no se pierda, es transferida a la iglesia que proclama ese evangelio. Así que a través del Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar que el término evangelio se aplicó al mensaje que era proclamado, se aplicó al contenido del mensaje, como Pablo presenta en Romanos capítulo 1 en los primeros versículos. Él, como un siervo de Dios, para predicar el evangelio del Cristo resucitado. Y hoy nosotros, cuando proclamamos ese mensaje, esas buenas nuevas, estamos anticipando y recordando la victoria que Cristo obtuvo y la victoria que toda la iglesia experimentará. Oh, apreciados amigos y hermanos, tú y yo, al ser alcanzados por el mensaje de salvación, somos invitados a proclamar ese mensaje a todos los que nos rodean. Y claro, el libro del Apocalipsis, como nosotros vimos en esta semana, nos recuerda de ese gran conflicto, en ese poder, ¿verdad? Ese ser que se rebeló contra Dios, y cómo Miguel y sus ángeles vencieron al enemigo de Dios. Y cada uno de nosotros hoy necesitamos tomar una decisión personal de ser parte de las huestes de Miguel, de ser parte del Cristo que ya obtuvo la victoria. Y por supuesto, esa victoria anticipa aquel gran día cuando finalmente, aunque nosotros tengamos que afrontar dificultades, veremos a nuestro Señor Jesús descender en las nubes de los cielos. Todos nosotros deseamos que ese día llegue, pero no solamente nosotros debemos de estar listos para ese gran día. Es en ese contexto, entendiendo ese gran amor que Dios ha manifestado por nosotros, como nos afirma el Apocalipsis al principio. Él nos ama, pero Él no tan solo te ama a ti, Él no tan solo me ama a mí, Él amó al mundo entero, para que
cada una de las personas que se rodean con nosotros puedan experimentar esa gran salvación que nosotros hemos recibido en Jesús. Y claro, la misión de Dios, el fin de la misión de Dios está garantizado en la victoria de Cristo. Y en el Apocalipsis, por ejemplo, hay un pasaje que me gustaría hacer alusión, pues la gran multitud describe esa gran victoria obtenida por la misión de Dios, por un Dios misionero, como presenta el discípulo amado, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Ese evangelio que Jesús nos ordenó que vayamos y prediquemos a todo el mundo, atraerá a miles, a millones a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Dios sigue siendo poder para transformar la vida del pecador. El evangelio de Dios contiene la respuesta que el mundo hoy más que nunca necesita para experimentar una vida transformada, una vida perdonada, santificada, justificada mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Durante estos últimos días, muchas de las familias que nosotros ministramos, varias familias y a lo largo del país y del mundo, han experimentado pérdidas, han experimentado, ¿verdad?, sufrimiento, están sufriendo. Y claro, durante esta época del año, cuando nosotros recordamos a ese Mesías que nació por nuestra salvación, para nuestra salvación en Belén, hoy hay muchos que todavía sufren no solamente el dolor de una enfermedad, la separación de un ser amado, sino la pérdida de muchos seres amados a través de la muerte. Y claro, en Apocalipsis, esa gran victoria del Evangelio se presenta de forma gráfica cuando Dios establecerá su santuario con todos aquellos que recibimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, no importa cuál sea tu sufrimiento, no importa cuál sea tu pérdida, cuando tú y yo centramos nuestros ojos en ese Cristo victorioso, entonces su victoria llega a ser nuestra victoria. Y Apocalipsis nos anticipa el momento. A pesar de el sufrimiento que hayamos experimentado durante este año, en Cristo hay esperanza y en Cristo hay victoria. Y Apocalipsis 21, el versículo 4, nos describe cómo Dios mismo va a destruir la causa final de todo sufrimiento, que es el pecado. Pero el profeta nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Es interesante que este término que se ha traducido aquí, enjugará a Dios, en esencia significa destruirá a Dios, erradicará a Dios. Y claro, es un término que también aparece en el Antiguo Testamento, en la versión griega de la Septuaginta, rindiendo un término hebreo que es mahá. Y esa palabra en el Antiguo Testamento, básicamente, nosotros vamos a encontrar diferentes sentidos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, en el contexto del diluvio, Dios decidió erradicar, raer a una generación que no aceptó la gracia que Él presentó mediante la predicación de Noé. Nosotros vamos a encontrar cómo el profeta Isaías en el capítulo 45 usa esta terminología mahá para hablar de que Dios destruirá nuestros pecados, nuestras iniquidades. Él va a borrarlas como es rendido. Pero de manera similar, en Isaías capítulo 25, los versículos 8 y 9, es allí donde el profeta describe que Dios destruirá la muerte. Él va a enjugar las lágrimas de los redimidos. Y ese es el cuadro que aquí el discípulo amado describe en Apocalipsis capítulo 21. El Dios que usó sus manos en la creación para crear al primer ser humano,
El Dios que diseñó al primer hombre y a la primera mujer con sus manos es el mismo Dios que presenta el Apocalipsis, que ahora mediante su toque divino, Él va a destruir, a erradicar, a enjugar todas nuestras lágrimas. Pero no es tan solo nuestras lágrimas, que son la expresión externa de nuestro sufrimiento, sino que Él va a destruir la causa final que traen nuestras lágrimas, que es el pecado. En Cristo, tú y yo recibimos el Evangelio. En Cristo, tú y yo experimentamos la salvación. Al venir al final de un año, todos tenemos la oportunidad de recordar a ese niño Dios que nació en Belén, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como bien nosotros conocemos, Él cada día toca la puerta de tu corazón y mi corazón, porque Él quiere vivir en nuestras vidas. Él quiere transformar nuestras vidas. Y es mi deseo, es mi oración, que al terminar este año y al iniciar un nuevo año, tú y yo vivamos bajo la influencia de la gracia, del poder del Evangelio, como presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que esa victoria que ya Cristo obtuvo por ti y por mí en la cruz, que esa victoria anticipada de la gran comisión terminada, del reino de Dios establecido, siga siendo tu motivación, mi motivación para continuar predicando el Evangelio eterno. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. Aquí estamos para equiparlo con propósito, con un propósito efectivo. Déjenos saber cómo podemos servirlo y nos vemos el próximo segmento.